programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es ofrecer temas relacionados con la economía, la sociedad y su funcionamiento. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al Canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir este programa. En nuestra sesión del día de hoy vamos a estar hablando sobre estrategias para el crecimiento y medidas de estabilidad económica en Bolivia. Queremos comenzar nuestro programa del día de hoy con la sección del momento económico financiero. ¿Cuál es el propósito de este programa? Básicamente es dar a conocer una noticia de interés durante la semana. Queremos mencionar de que el tipo de cambio paralelo ha sobrepasado en 100% el tipo de cambio oficial. Y recordamos, el tipo de cambio oficial en Bolivia está a 6.96 y básicamente en el mercado paralelo ya se está cotizando el tipo de cambio alrededor de los 14 bolivianos por dólar. Sin duda alguna esto llama la atención porque no existe ninguna medida de ajuste que brinde una señalización hacia la corrección y el tipo de cambio sigue subiendo. Algunos escenarios que se tienen hacia diciembre de este año es que básicamente es un escenario en el cual se pueda controlar o no exista demasiada volatilidad e inestabilidad en el tipo de cambio, posiblemente llegue entre los 17 y 22 bolivianos por unidad de dólar hasta fin de año. Sin embargo, si el mercado sigue con bastante inestabilidad y el tipo de cambio continúa creciendo, posiblemente en un escenario de mayor volatilidad el tipo de cambio pueda llegar inclusive hasta los 35 bolivianos por dólar americano. Esta fue nuestra principal noticia del momento económico financiero. En tal sentido, los invitamos a que nos acompañe en nuestro programa del día de hoy. Antes de comenzar con nuestra entrevista el día de hoy sobre estrategias para el crecimiento y la estabilidad económica, queremos mencionarles brevemente el perfil del magíster Rubén Aguilar, quien tiene una maestría en economía y de igual manera la Embajada de Estados Unidos en Bolivia le otorgó una beca para el programa de Trade and Finance en Estados Unidos. Por cerca de 10 años trabajó en el Banco Central de Bolivia como investigador senior, jefe de investigaciones macrosectorial, jefe del sector monetario, jefe de balanza de pagos y subgerente del sector externo. De igual manera, se desempeñó como gerente nacional de finanzas y banca internacional en el Banco Unión y también fue gerente general del BDP. Fue director del Tesoro General de la Nación y director del Instituto Nacional de Estadística. Actualmente es jefe de asuntos económicos del CEBEC INCO y es profesor de posgrado en nuestra Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Queremos comenzar nuestra pregunta en la situación de escasez de dólares que existe en el país de manera estructural. Los economistas le llaman crisis de balanza de pago. Y queremos preguntarle, magíster, ¿cuáles son las principales causas de la escasez de dólares, de la crisis de balanza de pagos en Bolivia? Gracias, Roger. Contrariamente a lo que generalmente uno escucha en prensa, te lo voy a comentar con datos, no hay necesidad de compartir pantallas ni nada. Pero cuando tú ves es correcto, la balanza de pagos. El 2016, ¿por qué empieza el problema? 2015 y hay una pérdida de reservas y 2016 el Banco Central empieza a actuar con medidas un poquito erradas en el sentido de subir comisiones por envío de fondos al exterior,
ya perfilándose a hacer reformas incluso en el encaje del 2017. Pero ¿qué pasa en 2016, Robert? Las transferencias enviadas al exterior, eso implica empresas y hogares privadas solamente, olvidémonos de la parte pública, oscilan cerca de los 10.000 millones de dólares, ¿ok? Enviadas. Pero recibe el sistema financiero aproximadamente 7.000 millones, solo privado. Cuando digo privado, no solo es exportaciones de bienes y servicios, de bienes, es también servicios, porque los hoteles, ¿no ve? Reciben a veces pago por las tarjetas de los turistas que están afuera. Viajamos afuera, estamos importando servicios, turismo. Empresas de inversión extranjera han invertido en el país, están pagando utilidades afuera. Bancos que se han endeudado para hacer comercio exterior, cartas de crédito, boletas de garantía stand-by, están pagando deuda. Todo eso, Roger, ha implicado 7.000 millones. Y tú dices, ¿y de dónde sacaron los 3.000 millones de dólares el sistema financiero? Tocaron las puertas del Banco Central y el Banco Central perdió reservas internacionales para solventar la demanda del sector empresarial y los hogares. Entonces, siendo frío, Roger, 2016, no quiero decir de quién es la culpa, pero ¿quién ha usado las reservas? En neto, el sector privado y los hogares. Luego vemos si realmente yacimientos, las empresas públicas, que tienen su gran pecado, errores, etcétera. Pero si tú vas iterando para no aburrir a la audiencia, 2016, 17, eso es sostenido. De los 15.000 millones de stock, diría 13.500, 13.000 millones, ha sido que el Banco Central ha logrado proveer para el sector hogares y empresas. Entonces, ahí yo te dejo a ti para el diálogo. O sea, ¿quién es el culpable? No sé si culpable. Yo diría, el que ha usado esas reservas son hogares. Fíjate, no sé si todos tenemos que tener un reloj importado. Capaz, sí, ¿no? O 2 vehículos, cambiar el iPhone cada año. Puede ser muy fácil hacer empresa en el sentido de tener $1 barato e importar barato y vender caro. O sea, no sé si eso es ser empresario en el sentido de John Stuart Mill, de la gallina de los huevos de oro, vinculada aquí a alguien que produce, transforma y genera valor. Es más fácil importar que producir. Entonces, en resumen, yo diría, no tenemos dólares porque alguien demandó los dólares. Ese alguien que demandó, en primer lugar, empresas, hogares, y sin duda hay que sumarle ahí el fuerte desequilibrio público por empresas públicas, porque todo el mundo te habla del déficit fiscal y en estricto sentido no hay una relación tan directa, lo podemos discutir un poquito más adelante. Yo diría empresas públicas que en el modelo económico que tenía el gobierno que tiene, iban a generar divisas. Por eso se ha invertido en esa planta, fíjate, separadora de líquidos en Yacuiba, que íbamos a tener del etano, metano, propano, butano, sacar para el GLP, exportar. Tú dices, ¿en qué ha quedado eso? Entonces, yo me quedo con esos 3 actores principalmente, Rojas. Perfecto. Si hablamos de la situación actual, la escasez de divisas que tiene el país, esto haciendo como un preámbulo para lo que es el crecimiento, que es nuestro tema del día de hoy. La solución a la escasez de dólares o déficit de divisas que tiene el país, la solución es de corto plazo, es de mediano plazo, es de largo plazo y sobre todo, qué medidas se necesitan para poder equilibrar el país. Mira, buenísimo. Y aquí hay que ser honestos, así como cuando uno es crítico con los hogares, las firmas y también la parte de empresas públicas, crítico con las autoridades de política económica en el país. No le hagas caso a Rubén. Si sigues el informe de Standard & Poor's, Fitch Rating y Moody's del año pasado, no empiezan hablando del déficit, que el desequilibrio monetario. ¿Sabes cómo empiezan? Cuestionamos el background de los policy makers para enfrentar la crisis. Y perdón, y aquí hay que decirlo, ser presidente de un banco central no es un cargo político. Tienes que crecer. Por lo menos deberías haber subido los 27 pisos, ida y vuelta, como para decir, conozco el Banco Central. Lo pongo de forma graciosa, pero tiene que circular, tiene que estar en tu ADN hacer el programa monetario, factores de expansión, contracción de la liquidez, entender y no lo entienden. Y lo mismo sucede con el Ministerio de Economía. No han sido actores que se han ensuciado las manos desde muy jóvenes, lastimosamente. Y eso, Roger, ha generado un sinfín de medidas erradas
Y la crisis de balance de pagos, le pongamos fecha para probablemente investigar un poquito hacia adelante, en mi lectura empieza con la intervención del presidente del Banco Central el año pasado, en el que reúne a los exportadores y les dice, wow, vamos a devaluar de facto, les voy a comprar a 6.96 los dólares, cuando el exportador por dentro sabía que ya recibía 7.10 del sistema financiero por la propia comisión que el Banco Central había colocado. Entonces, los causantes de agravar esto, recaen en la responsabilidad gubernamental. Entonces, se ha perdido el control de la política cambiaria, lo determina ahora el mercado, lastimosa o afortunadamente, pero con las intervenciones del regulador, prácticamente se van ampliando la brecha entre el tipo de cambio true, que yo le llamo con un colega, y el tipo de cambio oficial. Entonces, una buena opción, Roger, es créeme, no hacer nada. Por favor, ya no hagan nada, porque cada intervención que los euros, cada que salen, el mercado ya lee. ¿Te das cuenta? Entonces, a corto plazo, por favor, autoridades no hagan nada. Nos vamos a ajustar, pero lastimosamente nos estamos ajustando a la baja. Uno. Dos, ya el sector privado, cuando me refiero a privado, hogares y empresas, se han ido ajustando. Este año, apuntemos el número para luego dar examen en público, las importaciones se estarían ajustando más o menos privadas, solo privadas, en 1.500 millones de dólares. Está haciendo su trabajo los hogares y las empresas en decir, wow, hemos vivido una época de engaño, tenemos que ajustarnos, qué pena haber construido 2 plantas, ahora hay que funcionar con planta y media planta dejar parada, eso es costo, eso es menos rentabilidad, eso es desempleo, no importa, y los hogares lo propio, ¿ok? Entonces, pero lastimosamente las exportaciones probablemente privadas vayan a caer anualizado en 2.500 millones. Tú dices, wow, la brecha va a continuar. Entonces, a corto plazo, ya poniéndole un poquito de solución, por favor no hagan nada, autoridades. 2, el sector privado está haciendo su tarea de ajustarse, pero 3, yo creo que ahí bastaría con que las autoridades dejen al mercado ajustarse prácticamente. Si el tipo de cambio sube a 15 y dejan hacer transferencias, date cuenta, y cierro con esto para no ampliarme, les bajan los límites a los bancos para mantener saldos al exterior. A ver, sector empresarial, hogares, dense cuenta, los bancos no tienen posibilidad de tener dólares afuera para hacer sus transferencias, porque precisamente el gobierno les baja los límites, entonces hacen todo al revés. Yo me quedaría con esas ideas fuerza para seguir discutiendo un poquito más adelante. ¿Cuál sería, por ejemplo, que ahorita, bueno, no ahora o mañana, en estos momentos el Banco Central dice, eh, vamos a igualar el tipo de cambio oficial de 6.96 a, no sé, 13 bolivianos, 14 bolivianos del mercado, del tipo de cambio del mercado paralelo? ¿Es el momento? ¿No es el momento? Bueno, usted nos decía no hagan nada. ¿Cuáles serían? ¿O sería lo mismo que nada? De igual forma, siendo críticos, como lo fui con el Banco Central y el Ministerio de Economía, con sus autoridades, ¿no? Probablemente hay gente que operativamente hace su pega. Hay que ser crítico, Roger, con los analistas. Tú escuchas en la prensa, hay que dejar flotar. Pregúntale a esa persona cuántos años ha entrado al bolsín, o sea, que te diga qué es el bolsín operativamente. No se puede, no hay forma de resolver eso, dejar flotar al mercado hoy. No puedes. ¿Por qué? Porque si el Banco Central, igual al True, que está hoy a 15, 14 o el número que fuese, ¿ok? Necesitas reservas para defender ese tipo de cambio y no las tienes. ¿Cuánto necesitas de reservas? Veamos el estudio, el trabajo que hizo CAINCO el año pasado en este seminario Propuestas que Suman Valor. Te decía, a ver, Bolivia, el país necesita para que el tipo de cambio se quede flat, esto es muy fuerte lo que voy a decir, para que hoy se quede en 14, 15 bolivianos en el número que esté, necesitamos como 2.500 millones de dólares. El país, ya no solamente la parte privada y pública, no lo tenemos. Y si el Banco Central consigue eso y podría dejar flotar, probablemente pueda estabilizarse un poco, pero necesitas esas espaldas que no lo tenemos. No es una solución operativa a corto plazo. Paralelo a eso, el Banco Central tiene cuentas pendientes con el sistema financiero que salió a defender, no, es que también el sistema financiero me debe, etcétera. ¿Sabes? En resumen, yo lo voy a dejar de esta forma. El Banco Central
usó los dólares de los ahorristas, hogares y empresas que confiamos lamentablemente en el sistema financiero, una irresponsabilidad muy grande de entregar esos dólares al Banco Central. Nunca fue obligatorio, lo discutamos con el público que fuese. Y el Banco Central, otro irresponsable que se gastó, como dirían en Santa Cruz, hizo chichisco, una palabra muy linda, se gastó todo eso, te dio bolivianos y la banca dio créditos para hogares, viviendas, etcétera. O sea, la banca ha lucrado con eso. Y al final del día, quien financió las casitas de vivienda de interés social y el crédito productivo empresarial somos los hogares y empresas que confiamos en el sistema financiero con nuestros dólares. Entonces, si consigue el Banco Central sus 2.500 millones de dólares para hacer flotar, oye, un ratito, ¿por qué no me devuelven? Porque más o menos cuando tú ves los usos y fondos de las sociedades financieras, así se dice cuando tú haces política monetaria, ¿no? Son como 2.700 millones que falta compensar. Entonces, aún así, con los 2.500 no puedes flotar. O sea, eso no es una solución. Y esos 2.800 millones, casi 3.000 millones que debe el Banco Central a los bancos, les dice, se los voy a devolver al 2026. Posiblemente, no sé si van a estar estas autoridades ahí, pero es patear la bola, ¿no? ¿No? Y una irresponsabilidad. ¿Te das cuenta que yo creo que hay que investigar, y es lo lindo de estar en tu programa, porque seguramente el mundo académico que nos escucha, con el que interactuamos en las aulas, creo que hay un tema de comportamiento en los hogares. Realmente es una estrategia muy buena de la gente de izquierda, que nos han distraído, por ejemplo, en el tema del censo. 36 días de paro, Roger. Dile a alguien que quiere que salga a parar por el tema divisas cuando no puede ni siquiera conseguir para que su planta siga operando porque hay en el proceso productivo, por ejemplo, hay cosas que no tienen que detenerse. No lo va a hacer. Entonces ya te están atacando tu bolsillo y no hacemos nada. Entonces, ya hemos visto alguna convulsión, etcétera, más bien los estratos que están en la calle, gremiales, choferes, etcétera, manifestando su... Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Dónde están los hogares? ¿Dónde está la empresa? O sea, todo el mundo debería sumarse realmente a decir, oye, que están haciendo algo. Pero nadie dice nada. Es complicado. Es un tema de comportamiento. Hay que darle una vuelta. No tengo una respuesta, pero sé que algo pasa. O tenemos mucho miedo, o no sé. Yo lo dejo ahí, querido Rob. ¿Estás grabando? Sí. En este programa hemos señalado de que básicamente el objetivo de nuestra sesión es mencionar cuáles son las estrategias para el crecimiento y la estabilidad económica. En tal sentido, queremos preguntarle, Magíster Rubén, ¿qué reformas económicas y medidas se pueden realizar para la estabilidad en el país? Estabilidad económica, desde luego. Buenísimo. Primero es un tema de voluntad política. Claramente en la administración actual no se va a realizar ninguna reforma estructural en pro de lo que tú comentas. Lastimosamente las autoridades se han enamorado de las propias ideas de una sola persona, de un modelo que no existe. En consecuencia, no vamos a encontrar esa solución. Pienso que con un nuevo gabinete, un nuevo gobierno, la agenda prioritaria empieza por empresas públicas, pero operativamente me explico por qué. Cuando haces el SPNF, el balance, las empresas públicas presupuestan de forma discrecional cuánto vamos a tener de gastos, vamos a crecer, hagamos eso sin fundamento técnico, se aprueba, y al momento de financiar esos recursos con el SPN, con el Tesoro General de la Nación, hace que las empresas públicas al día siguiente tengan que tocar la puerta del Banco Central para decirle, quiero mandar dólares, necesito dólares para importaciones, y no los tienes. Entonces, deja de parar de generar ese problema, con eso te ahorras un hueco, tapas un hueco importante. Dos, esas empresas públicas deberían ponerse, no sé si a la venta, capitalización, pongámosle el nombre, pero en la medida que se pueda, atraer inversión extranjera para estas empresas como tal, dándoles el privilegio total al inversionista extranjero, en el sentido de que si pones 100 millones de dólares, te garantizamos que te puedes llevar 100 millones de dólares el día que tú quieras y además tu rentabilidad la puedes repatriar el rato que gustes, no con los controles de cambio que existen actualmente. Entonces, claramente ahí ya das una primera señal operativamente hablando. Dos, la planilla del sector público implica como 3.500 millones de bolivianos mes. Estaríamos hablando de 40.000 millones de bolivianos del sector público. Claro, ahí está salud, están las Fuerzas Armadas, policía, profesores, etcétera.
pero hay una parte dependiente del tesoro como tal. Yo me hago la pregunta, fíjate, Roger, y nuevamente para un tema de investigación que siempre salen de estos debates, es que el 2005 en el Banco Central había 1.700 millones de dólares de reservas, tenías 300 funcionarios. Hoy no tienes reservas y tienes 700 funcionarios, ya pues. Y fíjate lo mismo con el Ministerio de Economía y con todos los otros. Entonces, yo creo que te ajustas en gasto también un porcentaje importante. ¿Por qué eso es importante? Porque al final del día esos sueldos para los empleados como tal implica consumo importado, pero ya está empezando, Roger, y capaz lo abordemos más adelante del programa, el tema de sustitución monetaria. La gente, veamos el flujos y fondos de las sociedades financieras, así se llama en el panorama monetario, no solamente bancos, sino pymes, IFDs, etcétera. Ya los pasivos calientes que llamamos los banqueros, caja de ahorro y depósito vista, en ese modelito Baumol 20, ¿te acuerdas de inventarios? Que recibías tu ingresito y ibas suavemente. No, eso cae. O a comprar bienes, eso genera inflación, ¿no? O a comprar dólares. No se ha generalizado, afortunadamente. El rato que eso pase, acordate cómo el tipo de cambio se va a mover. No estoy prediciendo mal. Están los libros, podemos mostrar a las autoridades, a quien sea, que eso dice la teoría económica. Entonces, yo creo que, volviendo al punto que comentabas, el ajuste a empresas públicas es importante. Dos, el ajuste a la planilla del sector público es importante. Tres, si te das cuenta, además del ajuste en la planilla del sector público, ¿cuánto es el ingreso promedio laboral mensual en Bolivia? 3.500 bolivianos. ¿Cuánto ganan las autoridades que han generado esta crisis? Por encima de 20.000 ya pues. ¿Somos redistributivos? No. Entonces, también tienes que ajustar por ese lado. Entonces, y ahora, un punto importante es el tema de hidrocarburos. No tengo los fundamentos en este instante como para decirte, la reforma viene como te lo planteo en la parte de empresas públicas, pero si liberas el precio del carburante, que es una presión fuerte de divisas para el país, y en este caso para el Banco Central, porque han comprado ese negocio ellos, hoy el dólar está a 15. Ponte de aquí a un tiempo, en lo que fuese, el dólar de la gasolina en el mercado internacional está en $1.50. ¿Pagarías tú 30 bolivianos por litro por tu auto? Imagínate el mal que le has hecho a los hogares más desprotegidos comprándose autos chinitos, ¿cierto? Para salir a negociar, a trabajar en el minibús, tienen que mantener a la familia. Realmente hay gente que desde muy temprano está trabajando, ahora a 20, 30 bolivianos el litro, eso no va a suceder. ¿Y qué va a hacer esa persona? Tiene que vender el auto a la tercera parte y eso que ha pagado intereses. Realmente le has hecho un mal. Entonces, yo creo que hay que pensar muy bien la parte de hidrocarburos. No tengo una respuesta mágica y el que lo tiene dudaría, porque tendría que ser alguien que conoce súper bien el tema de la subvención, la distribución, etcétera. Pero hay que ser delicado. Se libera. ¿Y de dónde sacamos divisas para importar todo eso? Vamos a mantener el consumo de combustibles en desmedro de ropa importada. Vamos a dejar de usar Hush Puppies por zapatos ABC Bolivia. Entonces, está súper complicado. Una respuesta a corto plazo no la tengo. Tenemos que ir construyendo eso paso a paso, que debería estar en la propuesta de un plan que nos presenten seguramente los gobernantes. Perfecto. El tiempo realmente nos ha quedado bastante corto. Teníamos muchísimas preguntas. Queremos preguntarle, Magíster Rubén, desde su visión, ¿cuál debería ser el enfoque que debería tener la economía boliviana desde una visión de largo plazo? Y aquí le mencionamos, por ejemplo, algunos términos como innovación, tecnología, integración a la economía global, políticas, el rol de las instituciones. ¿Cuál es su visión? Creo que un fundamento, ya hablando de fundamentos en el lenguaje económico, es el tema de educación. Realmente con esa reforma educativa, hacerte creer que eres más plurinacional leyendo a XZ, la productividad del trabajo se nos ha ido hacia abajo. Uno. Entonces yo creo que hay que mirar el tema de educación como tal, siendo muy abiertos per se. Seguro que es bonito decir en Aymara hola, pero probablemente es mucho más rentable y genera más divisas en el país decir hello o lo que fuese, ¿te das cuenta? Entonces, y dos, lastimosamente desde la pandemia, y esto los invito a discutir hacia adelante, y lo voy a poner con datos, por supuesto.
es que la población económicamente inactiva ha caído brutalmente en el país. Entonces, ¿y qué significa eso? Significa que mi hija de 17 años, que debería estar en el colegio, fruto de que ya no nos alcanza el ingreso, perdón, deja el colegio y anda a trabajar. ¡Wow! Institutos, universidades, y se han incorporado a la población económicamente activa. Y claro, sube la población económicamente activa, baja el desempleo y el ministro dice, wow, somos con la tasa de desempleo más baja, pero es que no conocen, nunca se han estudiado las manos. Entonces, entra a la población económicamente activa y tienes dos opciones. O trabajas o estás desocupado. Muchos serían desocupados. Y los que trabajan 1 hora, 2 horas y el subempleo elevadísimo y la informalidad grande. Entonces, date cuenta que nuevamente la productividad para los siguientes años, ¿qué clase de mano de obra vamos a tener? Sin duda, baratísima, porque tú ves los datos, los grupos etarios de 14 a 20 y de 20 a 30 ganan una cosa muy chica, pero su productividad es bajísima. Entonces, cierro. Yo creo que el primer punto es una reforma educativa que realmente deje de mirarnos como pluris o cosas raras, que no las comparto, porque el mercado no te paga, no eres rentable. Sí, puede haber una identidad cultural, buenísimo, lo discutimos luego, pero el país necesita crecer. ¿Te das cuenta? Entonces, yo empezaría por un tema de una reforma educativa, querido Roberto. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente y ya para cerrar nuestra entrevista, queremos preguntarle qué mensaje le podemos dar a la población boliviana, aquellos que nos están mirando por Canal 11 Televisión Universitaria, especialmente en un contexto de crisis de divisas que tenemos en el país, cómo nos ajustamos, cómo nos reinventamos. Buenísimo. Uno, a ver, los agentes económicos no somos tontos, ¿no? Ya, si tú ves los datos, y lastimosamente hay que tener un poquito de background de banquero central en esto, el circulante en moneda extranjera llega a cerca de 10,000 millones de dólares. Podemos mostrar los datos, un estudio que hicimos con un colega, Hugo Raúl Mendoza, que en su momento lo publicó hace muchísimos años, y ya los hogares están atesorando. Una buena noticia. Pero lastimosamente no todos los hogares, los estratos más bajos no lo están haciendo. Clase media, un poquito hacia arriba, informada, sí tienen esos dólares. Entonces, esta crisis que estamos viviendo y se va a agudizar por los fundamentos que conocemos, lastimosamente pega los percentiles más bajos de la distribución como tal. Entonces, y para esos sectores, o sea, lastimosamente a veces viven del día a día. Y voy a salir de un tema de fundamentos, ser misericordiosos con esos sectores. Es lo único ¿qué puedes hacer prácticamente? O sea, es muy difícil, ¿ok? Ahora, los percentiles un poco más elevados, que tampoco son tontos, han acumulado dólares en el extranjero. Es una buena noticia. Entonces, si ahora quieres abrir una cuenta en Estados Unidos, te van a poner una bandera roja, porque Estados Unidos al país, los bancos, operativamente, puedes ir Gafilat, lo que sea, la gente de la UIF, lo que sea, sí ya tenemos unos manualcitos con los puntos. No. Operativamente el banquero en front en Nueva York como tal no quiere saber de vos, de Bolivia, por el riesgo altísimo que implica. Pero ya hogares y empresas informadas han acumulado cerca de, son 6,700, 6,500 millones de dólares. Entonces, a seguirse protegiendo, ser racionales con el gasto, por favor, como tal. Y por supuesto, en la parte empresarial, empezar a ser conscientes de que hemos tenido una subvención del tipo de cambio. Oye, y empecemos a que el exportador empiece, cierro con esto, empiece a compensar lo que ha dejado de ganar desde el 2012-13, porque teníamos un tipo de cambio demasiado barato. Y ellos son la gallina de los huevos de oro que te generan divisas como tal. Yo me quedaría con esos elementos, Rob. Muchísimas gracias nuevamente, Magíster Rubén. De igual manera aprovechamos para invitarlo a conversar de este u otro tema de economía en una próxima oportunidad, en un futuro cercano. Con todo gusto, es un valor agregado a la comunidad universitaria y pues ya nos encontramos en una próxima. Muchísimas gracias. Esta fue nuestra entrevista principal del día de hoy, conversando con el Magíster Rubén Aguilar sobre estrategias para el crecimiento y la estabilidad económica.
En tal sentido, vamos a ir con nuestros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios. Y empresariales. En nuestro programa del día de hoy estuvimos analizando estrategias para el crecimiento y medidas de estabilidad económica. Recordemos que en el año 2015 el país tuvo el mayor nivel de reservas internacionales, en torno a los 15.000 millones de dólares. Luego, con la caída del precio del gas natural, con la caída de los ingresos del gas natural propiamente, obviamente Bolivia experimentó una situación de déficit permanente, especialmente ocasionada por el déficit en el sector fiscal. ¿Quiénes son los culpables o por qué Bolivia actualmente se encuentra en un déficit de divisas? Principalmente podemos atribuir esta responsabilidad a las autoridades económicas del gobierno, porque fundamentalmente no han brindado los ajustes necesarios para evitar la situación en que estamos. Si mencionamos fundamentalmente para que existan medidas correctivas y la estabilización del país, se necesitan realizar algunas medidas como la reducción, por ejemplo, de lo que cita la economía boliviana para que pueda crecer en el largo plazo. Fundamentalmente en nuestra entrevista se abordó partir desde una reforma educativa donde el propósito principal es incrementar la productividad de los trabajadores, la productividad del sector productivo, analizar recursos hacia lo que es la innovación, lo que es la tecnología, y desde la política pública repensar y replantear el rol de nuestras instituciones. Estas y otras fueron nuestras principales conclusiones, por lo cual los invitamos a que nos pueda acompañar por el programa de Economía y Negocios los días sábados a las 8 de la noche y el reprise en el día domingo en el mismo horario por Canal 11 Televisión Universitaria. Muchísimas gracias.